Muchas cosas, hermanos, van a suceder cuando Cristo vuelva por segunda vez. Y es verdaderamente muy emocionante considerar en las Escrituras lo que se nos dice al respecto. En los tiempos del apóstol Pablo, había algunos hermanos que estaban tristes porque de entre sus hermanos algunos habían ya fallecido antes de que se cumpliese la promesa del Señor Jesucristo de volver por segunda vez. Sin embargo, el apóstol Pablo les deja muy en claro que no había razón para estar tristes, como si no hubiera ninguna esperanza para ellos. Y es que, hermanos, cuando Cristo vuelva, habrá resurrección de muertos, es lo que dice la palabra de Dios. Y vamos viendo, hermanos, a este punto número 2 de esta lección que comenzamos la semana pasada, cuando Cristo vuelva. Y esto de que habrá resurrección de muertos es una enseñanza fundamental en las Escrituras. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, Él enseñó acerca de la resurrección de los muertos. Allí en Juan, vamos leyendo el capítulo 5, versículo 28. Juan 5, 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán, dice, a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Sí, hermanos, Jesús, como decíamos la lección anterior, Jesús jamás pecó. Él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Si el Señor Jesucristo está diciendo que habrá una resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos, de buenos y de malos, es porque así va a ser. Un día, todos los que han partido, todos los que ahora están en los sepulcros, van a resucitar. Si nosotros para cuando Cristo venga ya estamos muertos, nosotros vamos a resucitar. Es lo que dice aquí el Señor Jesús. El Señor, hermanos, deja muy en claro que la resurrección involucra a todos los muertos simultáneamente. Involucra a los que hicieron lo bueno y también a los que hicieron lo malo, y todos habremos de resucitar al mismo tiempo. Millones de muertos, hermanos, ha habido desde el principio de la humanidad hasta nuestros días, y todos los días muere y muere y muere gente alrededor del mundo, pero todos, cuando Cristo vuelva, todos resucitarán. Sin embargo, también es muy claro, hermanos, que mientras unos saldrán a resurrección de vida, otros tristemente, su resurrección será para condenación. También dice ahí en Juan capítulo 6, versículo 54, dice Cristo: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y dice él: y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor nuevamente habla acerca de esta resurrección en el día final, cuando Él venga por segunda vez. Comer y beber la sangre de Cristo, hermanos, es una manera figurada simplemente de hablar de aquellas personas que creen en Cristo Jesús, que lo han aceptado, que han obedecido su evangelio a través de su vida. Y hermanos, particularmente dice el Señor que a los tales Él resucitará. Es decir, hermanos, cuando Él venga por segunda vez, Él los levantará de entre los muertos para que tengan vida eterna. Esta resurrección, hermanos, que promete el Señor, será la resurrección que Él enseñó durante su ministerio, una resurrección para vida eterna. También, hermanos, en el capítulo 11, versículo 24, dice el Señor Jesucristo también en esta conversación con Marta. Marta primeramente le dice: yo sé, hablando de su hermano Lázaro que había muerto, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Verso 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice a Marta. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Note usted, hermano, hermana, amigo, cómo la misma Marta, ¿verdad? Marta creía en esta gran verdad que Jesús enseñaba, que iba a haber resurrección de los muertos en el día postrero. Aunque en este caso en particular Jesús está hablándole acerca de resucitar a Lázaro en ese mismo instante, en ese mismo momento.
Y era precisamente lo que el Señor tenía en planes hacer y así lo hizo. Así como ustedes recordarán, había resucitado al hijo de la viuda de Naín, que ya lo llevaban a sepultar, lo iban endechando, como resucitó a la hija de Jairo, de la misma manera iba a resucitar en esta ocasión a Lázaro. Pero el punto aquí, hermanos, como el Señor mismo lo dice, Él es la fuente. Jesús es la fuente, Jesús es la causa de la vida, tanto física como espiritual. Y en Cristo los muertos viven y los vivos no mueren. Él es la resurrección y la vida. Si nosotros creemos verdaderamente en Él, si comemos su sangre, comemos su carne y bebemos su sangre como Él lo dijo, viviremos eternamente. La doctrina, hermanos, de la resurrección no solamente fue fundamental en la enseñanza de Cristo Jesús, sino también en la enseñanza de los apóstoles. En el establecimiento de la iglesia, ellos hablaban, enseñaban, predicaban a las personas acerca de la resurrección de los muertos. Allí en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 1, dice así, hablando ellos al pueblo, es decir, los apóstoles, dice, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ustedes recordarán que los saduceos decían que no iba a haber resurrección de muertos. Dice el verso 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estamos hablando aquí en el capítulo 4, hermanos, la iglesia estaba en sus inicios y los apóstoles predicando la palabra de Dios y ellos enseñaban al pueblo y entre las cosas que enseñaban era que en Cristo Jesús habría resurrección de muertos. Esta era, hermanos, una doctrina muy importante que los apóstoles tenían que estar enseñando y de la misma manera hoy en día nosotros lo enseñamos. Un poco más adelante en el capítulo 24 de este mismo libro, vemos aquí al apóstol Pablo defendiéndose ante el gobernador romano Félix y le dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y esto era, hermanos, la esperanza que abrigaban los hermanos en el primer siglo. Esto era lo que Cristo predicaba en su ministerio. Esto era lo que los apóstoles enseñaban a las personas, que va a haber resurrección. Todas las personas que han muerto no quiere decir que ya es el fin y que ya, como algunos dicen, ¿verdad?, va a haber una aniquilación y ya dejan de existir simplemente. No. Todos los que han muerto. Y si nosotros morimos también antes de que Cristo venga, un día vamos a resucitar. Todos resucitaremos. Algunos para vida, otros para condenación. Resucitarán los justos y también resucitarán los injustos. Es lo que nos enseña la Escritura, hermanos, y nosotros tenemos esta esperanza también. De la misma manera la abrigamos de que habrá resurrección de muertos. Y algo bien importante, hermanos, en cuanto a este tema, es que la resurrección de Cristo es la garantía de que los muertos van a resucitar. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice así la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En el caso, hermanos, de los cristianos que habían fallecido ya, y Cristo no vino y ellos murieron, dice Pablo, no estén tristes. Cuando habla de los que duermen, quiere decir los que se nos han adelantado y que han muerto. Pero dice, no debemos estar tristes como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos, dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron. ¿Sí? A los que durmieron, es decir, a los que ya están muertos. Hermanos, es muy clara la palabra de Dios. Y aquí nos deja muy en claro el apóstol Pablo. ¿Usted cree que Jesús murió y resucitó? Ese es el cimiento de nuestra fe. Jesús vino a este mundo, murió, fue sepultado, 3 días estuvo en el sepulcro, pero la tumba no pudo vencerle. El Hades no pudo retener su alma y el Señor resucitó. Y si usted cree que Jesús resucitó, de la misma manera debe de creer que nosotros vamos a resucitar. Si una cosa fue posible, la segunda cosa por consecuencia va a acontecer de la misma manera. La base de nuestra esperanza de que un día vamos a resucitar es el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos. Su resurrección, hermanos, es la prenda y es la garantía de que habrá un día resurrección para todos. La resurrección general, hermanos, comienza primeramente con la de Cristo. Su resurrección asegura la nuestra también. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, dice así Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y esta esperanza que nosotros abrigamos, hermanos, dice que es por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, no tuviéramos esperanza. No habría, hermanos, nada a lo cual abrazarnos. No habría motivación alguna para nosotros. Pero Cristo resucitó y por lo tanto tenemos nosotros una esperanza viva de que también resucitaremos para vida eterna. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 16, note usted lo que aquí explica el apóstol Pablo y cómo lo explica. Dice así: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y esto, hermanos, era una falacia, porque en realidad Cristo había resucitado y había muchos testigos que lo vieron, que hablaron con Él, que fueron ellos testigos oculares de su resurrección. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Verso 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Sí? Perecieron. Dice el verso 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos dignos de lástima. Somos unos miserables. Si nosotros creemos, si nosotros pensamos que las bendiciones de Cristo solo son para esta vida. Pero no es así. No es así. Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cuando hablamos de la resurrección de los muertos, hubo en la historia, y ahorita citaba algunos casos de personas que fueron resucitadas, pero esas personas volvieron a morir. Cuando estamos hablando de esta resurrección de muertos, estamos hablando de resucitar para nunca más morir. Y Cristo en este caso es las primicias de esta resurrección. Las primicias de los que durmieron es hecho. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El Señor es las primicias, dice aquí la Escritura. No sé si alguna vez, por ejemplo, usted ha sembrado algún arbolito frutal. Lo siembra, lo cuida, hasta que por fin ve por primera vez que tiene una fruta. Dice, ya va a dar fruto. Ese pequeño frutito que usted ve por primera vez son las primicias. Cristo Jesús, hermanos, fue las primicias de todos los que han dormido. Él fue el primero que resucitó y ahora está a la diestra de Dios. Pero eso quiere decir que va a haber resurrección de muertos, que va a haber más, que un día todos vamos a resucitar. Dice el verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin, dice el 24, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Sí, hermanos, el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y la Biblia es clara. Porque Cristo resucitó, vamos a resucitar también nosotros. Porque el Señor resucitó es la prenda, es lo que garantiza que un día nosotros también habremos de resucitar. Él es las primicias de todos los que han muerto y los que habremos de morir antes de que Él venga por segunda vez. Sí, hermanos, la Escritura es clara en que habrá resurrección. Pero otra cosa que nos enseña la Biblia es que será una resurrección corporal. ¿Sí? Corporal. Cuando una persona muere, su cuerpo y su alma se separan. De hecho, es lo que implica la palabra muerte, una separación. El cuerpo, la Biblia nos enseña y lo hemos visto en la realidad, es puesto en la tumba, en el sepulcro, lo llevamos al panteón a sepultar. El cuerpo vuelve a la tierra y el alma va al Hades, a ese lugar espiritual de las almas sin cuerpo. Y eso es lo que sucede, hermanos, en la muerte de una persona. Pero cuando Cristo venga, todos los que están en los sepulcros, dijo Él ahí en Juan 5, oirán su voz y saldrán de allí a resurrección, tanto de vida como de condenación. Sin embargo, hermanos, dado que las almas de los muertos no están en los sepulcros, ahí simplemente está el cuerpo mortal, las almas se encuentran en el Hades, va a ser necesario que las almas salgan de allí. Sí. Que las almas salgan del Hades cuando Cristo venga para unirse nuevamente con el cuerpo que será levantado. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, dice el Señor, y Juan está viendo y escuchando todo esto, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Vemos aquí, hermanos, cómo la palabra de Dios armoniza en todos los aspectos. El mar entrega los cuerpos. Muchos pensaban que pues los que morían en el mar, pues que realmente no iba a haber resurrección para ellos. Pero sí, el mar entregará a los muertos que hay en él, ¿verdad? Es lo que dice aquí la palabra de Dios. Igualmente, hermanos, los sepulcros, aquí representados por la muerte, entregarán los cuerpos que han sido enterrados. Y también el Hades entregará todas las almas de los muertos que están allí. Toda persona que muere, su alma va a ese lugar, llamado Hades en el Antiguo Testamento, llamado Seol. Hermanos, si la muerte es la separación del cuerpo y el alma, la resurrección, por lo tanto, consistirá en la unión del cuerpo, que será levantado del sepulcro, y el alma, que será entregada por el Hades. Sí. Así como el cuerpo del Señor, hermanos, salió de la tumba, su alma no fue dejada en el Hades, sino que salió y el Señor resucitó. De la misma manera sucederá en la resurrección. Ese cuerpo, hermanos, ese cuerpo que cada uno tiene, que será sepultado, será levantado. El alma saldrá del Hades, se volverán a unir y la persona resucitará. Resucitará, es lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. Así que no podemos dudar, hermanos, que habrá una resurrección corporal. Tal vez muchas personas puedan objetar, puedan debatir este punto en particular, porque dicen, bueno, hay muchas personas que ya tienen muchos años muertos, siglos de muertos. Ya ni existe su cuerpo, ya se hizo polvo, volvió a la tierra. Sí. ¿Cómo que va a ser una resurrección corporal? Bueno, a veces las personas ignoran las Escrituras y el poder de Dios. La palabra de Dios es lo que nos enseña. Los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán
a resurrección, es lo que dice Cristo Jesús. Hermanos, para el Señor no es difícil que un cuerpo que lleva muchos años en el sepulcro resucite. No lo es. Para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Allí en Mateo 27, versículo 52, se nos revela algo que sucedió cuando Cristo murió y resucitó. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hermanos, si para Dios no fue difícil resucitar a esas personas que ya tenían mucho tiempo en los sepulcros, hermanos, no será difícil para Él resucitar en el día final, en el día postrero, a todas las personas que han muerto en este mundo. No, hermanos. Habrá una resurrección y será una resurrección corporal, es lo que dice la palabra de Dios. Otra cosa, hermanos, también que podemos y que va de la mano, que podemos aprender en la Escritura y se relaciona con este punto en particular, es que los cuerpos de los que van a resucitar o de los que habremos de resucitar cuando Cristo venga, serán cuerpos incorruptibles. Es lo que nos enseña la Escritura. Los cuerpos serán levantados corporalmente, pero también, hermanos, esos cuerpos tendrán una naturaleza diferente a la que estos cuerpos tienen ahora. ¿Sí? Este cuerpo de carne, este cuerpo de huesos, este cuerpo perecedero, es, hermanos, algo de lo que uno se deshace en la muerte. Pero también es el mismo cuerpo que será levantado del sepulcro, pero como un cuerpo, nos enseña la Escritura, espiritual e incorruptible. Hermanos, Dios es el que hace estas cosas, estas maravillas, y Dios lo hará porque así lo dice su palabra, ¿verdad? Así nos lo revela la enseñanza del Espíritu Santo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 35, dice así el apóstol Pablo, pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Como decía, siempre ha habido quienes cuestionan la resurrección. Desde allá en los tiempos de Cristo estaban los saduceos que ni siquiera creían que esto iba a suceder. Y algunos hacían cuestionamientos así, bueno, ¿y cómo van a resucitar? ¿Con qué cuerpo van a venir? A muchos les resultaba increíble, hermanos, la resurrección, entendiendo que muchos cuerpos mortales ya eran simplemente polvos. Otros tal vez fueron descuartizados por las bestias. Otros fueron calcinados en el fuego. Otros murieron en el mar y se los comieron los tiburones. Y entonces, ¿dónde está el cuerpo que va a resucitar? ¿Cómo va a ser ese cuerpo? Esas eran las preguntas que hacían. En el versículo siguiente, el verso 36, dice Pablo, necio. Hermanos, cuestionar la resurrección de los muertos es necedad. Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Noten aquí, hermanos, la manera tan sencilla de explicar el apóstol Pablo lo que va a acontecer en la resurrección. En realidad, hermanos, la muerte es el medio para la resurrección. Tiene que haber muerte. Si no hay muerte, no puede haber resurrección. Y en este ejemplo muy práctico, hermanos, que pone el apóstol Pablo, utiliza la imagen de las semillas. Sí. Usted, por ejemplo, planta una semilla en la tierra y la semilla muere. Muere. Pero la misma semilla resucita en una hermosa planta. No sale en la maceta otra semilla, sale una planta hermosa, muy diferente, sí, a la semilla que sembró. No hay comparación, no se parecen en nada. Pero esta planta salió de aquí. Murió y resucitó en una bella planta con flores. Y es lo que está explicando aquí el apóstol Pablo.
Dios da, hermanos, a cada planta, da el cuerpo y da las capacidades necesarias para llevar a cabo el plan por el cual Dios la hizo. A lo mejor para decorar, a lo mejor para producir ciertos frutos, a lo mejor para cuestiones medicinales. Dios le da el cuerpo que Él ha decidido para que cumpla la función o el propósito que Él desea aquí en esta tierra. Sí, hermanos. Y si Dios lo ha hecho así con las plantas, ¿no puede también dar al cuerpo resucitado la sustancia y las características necesarias para su nueva existencia? Por supuesto que Dios puede hacerlo. Y es exactamente lo que Él va a hacer. La resurrección será corporal. Los que están en los sepulcros van a resucitar, pero van a resucitar como esa bella planta, con un cuerpo incorruptible. Es lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. Lo que se sembró en el sepulcro no va a ser lo que va a salir. Va a salir diferente. Continúa, hermanos, la lectura en el versículo 39 y dice: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Y sigue el apóstol Pablo explicando, ¿verdad? De una manera simple, sencilla, para que las personas puedan entender cómo será en la resurrección de los muertos. Hermanos, Dios diseñó cada carne para vivir en cierto ambiente y desarrollar cierta función. Las águilas que andan volando en los cielos no pueden vivir allá abajo del mar donde andan los peces. Son diferentes. Los peces no pueden andar allá en las nubes volando, ¿no? ¿Sí? Las bestias no pueden andar allá en las profundidades del mar. No. Cada carne es diferente. Cada carne está diseñada para cierto ambiente y cada carne fue diseñada para cierta función. Es lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo. De tal manera que el cuerpo de los resucitados, hermanos, será un cuerpo diseñado por Dios para vivir, no en este mundo, para vivir en la eternidad. Ese es el punto que está aquí ilustrando Pablo con esto. El mismo cuerpo que un día fue sepultado será resucitado, solamente que ahora con una naturaleza gloriosa. ¿Sí? Así, hermanos, como una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna, una es la gloria de este cuerpo de carne y hueso y otra es la gloria del cuerpo que será resucitado. ¿Sí? El mismo cuerpo, pero un cuerpo glorioso. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Verso 42, dice Pablo: así también es en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y aquí ya, hermanos, la aplicación es directamente a todos nosotros. Pablo simplemente, hermanos, compara nuestro cuerpo presente con el cuerpo que tendremos en la resurrección. Así, hermanos, como una semilla, el cuerpo del hombre se siembra en corrupción y en la resurrección va a salir un cuerpo, ¿sí? Va a ser una resurrección corporal, pero será un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorioso, un cuerpo poderoso y un cuerpo espiritual. Es lo que dice aquí la Escritura. Así será, mis hermanos. Y así como no hay comparación entre una bellota y un frondoso encino, tampoco habrá comparación entre este cuerpo de carne y hueso, el cuerpo que será sepultado y el cuerpo que será resucitado. Usted ve una bellotita, ¿en qué se parece a ese árbol? ¿No se parecen en nada? En nada.
pero fue lo que salió de esa semilla. Así será, hermanos, con nuestro cuerpo. En eso consistirá la resurrección. Versículo 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Verso 48, cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Sí, hermanos, por toda esta vida hemos traído la imagen del terrenal, del primer hombre, que fue hecho un espíritu viviente, de Adán. Y hemos, hermanos, en esta tierra vivido con un cuerpo semejante a la de Adán. Pero, dice aquí, así también traeremos un día la imagen del celestial, que es el Señor. Nuestra imagen ya no se parecerá a esta que nosotros tenemos hoy en día. Hermanos, incondicionalmente los seres humanos hemos recibido de Dios un cuerpo terrenal o un cuerpo animal, como lo fue Adán. Pero también incondicionalmente vamos a recibir un cuerpo espiritual, un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorioso, un cuerpo como el del Señor. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No seremos semejantes así como somos ahorita, seremos semejantes a como es el Señor ahora. El cuerpo será diferente, glorioso. No hay punto de comparación entre este cuerpo y el cuerpo que tendremos en la resurrección. Dice también Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Con ese poder, hermanos, que Él es capaz de hacer todo posible, con ese mismo poder transformará este cuerpo en un cuerpo semejante al de la gloria de Él. En Lucas capítulo 20, versículo 34, dijo el Señor Jesús: entonces respondiendo Jesús les dijo a los saduceos: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Hermanos, porque nuestro cuerpo es diferente, vamos a resucitar en otra naturaleza. Ya no vamos a ser hombres y mujeres, vamos a ser como los ángeles. Nuestro cuerpo será un cuerpo incorruptible, glorioso, espiritual. Y allá en el más allá no será la vida como aquí, que vamos a la escuela, vamos al trabajo, llegamos a la casa, preparamos la comida, necesitamos bañarnos, nos casamos, damos a nuestros hijos en casamiento. Allá no va a ser así la vida. No sabemos a detalle cómo será, pero no será como en este mundo. En la resurrección, nuestra composición no será material ya más, sino que entraremos a esa dimensión espiritual, esa dimensión eterna, a la esfera en la cual Dios existe, donde, hermanos, ya no podremos morir jamás. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 50 en adelante, dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Nosotros somos de carne y sangre. El reino eterno de Dios, hermanos, no lo podemos tener así, de esa manera. Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Verso 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es, hermanos. Cuando Cristo venga, cuando Él vuelva por segunda vez, muchos estarán muertos. Millones y millones de personas para entonces habrán muerto. Pero también habrá muchas personas vivas en este mundo. Pero carne y sangre, dice aquí, no podrán heredar el reino eterno y celestial de Dios. Y lo mismo, hermanos, es en cuanto al castigo eterno. Para eso, hermanos, es necesario que haya una resurrección corporal con un cuerpo diferente al cual nosotros tenemos. Así que dice aquí el apóstol Pablo, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en un pequeño parpadeo, los muertos resucitarán incorruptibles y los que viven serán transformados de la misma manera. Eso es lo que va a suceder cuando Cristo vuelva por segunda vez. Dios, hermanos, nos da la victoria sobre la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque el Señor, hermanos, resucitará a todos los muertos, la Escritura nos enseña que no todos los muertos resucitarán para vida eterna. Los únicos victoriosos sobre la muerte serán aquellos que en esta vida aceptaron y obedecieron a Cristo para ser perdonados de sus pecados. Aquellos que se mantengan firmes, que se mantengan constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Lo que dice el apóstol Pablo. De ahí la importancia, hermanos, de ser cristianos fervorosos, cristianos activos, cristianos que estén trabajando siempre por la obra del Señor, porque va a haber resurrección de muertos y todo nuestro esfuerzo va a ser recompensado por el Señor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, y con este pasaje terminamos la lección. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No hay razón para estar tristes, hermanos. Si hermanos nuestros, familiares han fallecido, debemos que alentarnos con el hecho de que Cristo volverá y que habrá resurrección, y ellos serán levantados de entre los muertos. Si estamos vivos, seremos transformados y juntos estaremos para siempre con el Señor. ¿Le gustaría a usted, hermano, amigo que nos visita, experimentar esta resurrección de vida? Porque va a haber dos resurrecciones: la resurrección de vida y recibir al Señor en el aire y estar para siempre con Él. Yo creo que sí le gustaría. A mí me gustaría, me encantaría. Bueno, queremos hacerle la invitación a que se prepare. Prepárese para cuando Cristo vuelva. Y como dijimos en la lección pasada, no hay fecha. No podemos ver el calendario y decir: ay, ya falta poquito, ya mero viene. No podemos ver los eventos que hay en el mundo y decir: oh, de acuerdo a esto y esto, ya estamos muy cerca. No. La venida del Señor será como ladrón en la noche. No sabemos cuándo. Puede ser en cualquier momento. Lo importante es estar preparados para recibirle
y para estos eventos que van a suceder. Tenemos en pantalla el plan de salvación. Si usted no ha obedecido al Evangelio de Cristo, usted no está preparado para cuando Cristo vuelva. Usted no va a recibir al Señor en el aire. Usted, tristemente, no tiene esta esperanza, no abriga esta esperanza. Pero si usted obedece el Evangelio de Cristo Jesús, si usted acepta al Señor, usted tendrá una esperanza viva. Usted será perdonado de sus pecados, usted estará en comunión con Dios y usted perseverará en una vida nueva. Y es la invitación que queremos hacerle. Obedezca el Evangelio de Cristo, acepta al Señor como su Señor y Salvador, reconózcale delante de los hombres confesando su fe en Jesucristo, arrepiente de sus pecados y sea bautizado. Comience una nueva vida en Cristo Jesús. Si hay algún hermano que quiera hacer arreglos con Dios, ponerse en paz con Él, también hoy es el día. La invitación es para todos. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención a este mensaje. Estemos de pie los que puedan para cantar el himno de invitación.